El misterio de la providencia, la manera del obrar de Dios. Un libro escrito por el teólogo puritano John Flavel. John Flavel nos dice que lo que es aún más maravilloso es cuando la providencia de Dios algunas veces ha ordenado la mismísima malicia de Satanás y la maldad de los hombres como una ocasión para el bien eterno de sus almas. Daré al lector un ejemplo muy memorable de esto, al relatar fielmente lo que, no hace muchos años, ocurrió ante mi propia vista en este lugar, y para asombro de los muchos presentes allí. En 1673 llegó al puerto de Dartmouth un barco de Poole, de su regreso de Virginia. En este barco se encontraba alguien de ese lugar, un joven vigoroso de 23 años, que era cirujano en el barco. Esta persona en la travesía cayó en una profunda melancolía, lo cual el diablo grandemente aprovechó para cumplir su propio designio, la ruina de este pobre hombre. Sin embargo, le agradó al Señor frenarlo de cualquier atentado contra su propia vida hasta que llegó aquí. Pero poco después de su llegada en el día del Señor, temprano en la mañana, estando en la cama con su hermano, tomó un cuchillo preparado para ese propósito de quitarse la vida, y se cortó la garganta y luego saltó de la cama. Aunque la herida era profunda y grande, pensó que con ese corte no podría terminar con su miserable vida de lo más pronto. Entonces, desesperadamente se lo clavó en su estómago, y así quedó revolcado en su propia sangre, hasta que su hermano despertó y gritó pidiendo ayuda. Enseguida, un médico y un cirujano vinieron y encontraron que la herida en su garganta era mortal, y todo lo que pudieron hacer en ese momento fue solo coserlo y ponerle vendaje, con el propósito de que más bien pudiera ser capaz de hablar por un momento que con alguna esperanza de curación, porque antes de eso respiraba a través de la herida y su voz era inarticulada. En esta condición lo encontré esa mañana, temiendo a que estuviera a pocos minutos de la eternidad. Me esforcé para obrar en su corazón el sentido de su condición. Le dije que tenía muy poco tiempo para hacer cualquier cosa por él, y por lo tanto le insté a que me permitiera conocer cuáles eran sus propios temores sobre su condición actual. Él me dijo que esperaba en Dios para la vida eterna. Le respondí que temía que sus esperanzas estuvieran mal fundamentadas, porque las Escrituras nos dicen: ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3:15. Pero esto era suicidio, el más grotesco de todos los asesinatos, e insistiéndole en el agravio y la atrocidad de la acción, percibí que su vana confianza comenzaba a derrumbarse, y algunos derretimientos del corazón se mostraron en él. Entonces comenzó a lamentar su pecado y miseria con muchas lágrimas, y me preguntó si todavía podría haber esperanza para alguien que había intentado aniquilarse a sí mismo y había derramado su propia sangre. Le respondí que el pecado ciertamente era grande, pero no imperdonable, y que si el Señor le daba arrepentimiento para la vida y fe para aplicarlo a Jesucristo, ciertamente sería perdonado por él. Al descubrir que no estaba familiarizado con estas cosas, le expliqué la naturaleza y la necesidad de la fe y el arrepentimiento, lo cual absorbió con avidez y con gran vehemencia clamó a Dios para que lo obrara sobre su alma. También me suplicó que orara con él y por él, para que pudiera realizarse esa obra. Oré con él y el Señor derritió su corazón enormemente en ese deber. Estaba reacio a separarse de mí, sin embargo, los deberes del día me obligaban a dejarlo. Resumí brevemente lo que era más necesario en mi consejo de despedida para él y me retiré, con la expectativa de que partiría de este mundo. Pero más allá de lo que todos los hombres y yo pensábamos, él continuó con vida todo ese día y suspiraba más ardientemente por Jesucristo. No le agradaba ninguna plática que no tuviera que ver con Cristo y la fe, y en esta condición lo encontré en la noche. Se regocijó grandemente de volver a verme y me rogó que continuara mis charlas sobre estos temas. Y después de todo esto me dijo: Señor Flavel, el Señor me ha dado arrepentimiento por este pecado, y ciertamente por los demás pecados. Ahora veo la maldad del pecado como nunca lo vi.
Oh, me aborrezco a mí mismo. Soy una criatura vil ante mis propios ojos. Sin embargo, también creo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24. Estoy sinceramente dispuesto a tomar a Cristo bajo sus propios términos. Una sola cosa me preocupa. Dudo de que este sangriento pecado no sea perdonado. ¿Me aplicará Jesucristo su sangre, yo que he derramado mi propia sangre? Le dije que Cristo derramó su sangre incluso por aquellos que con manos perversas habían derramado su sangre, y que ese fue su pecado de culpa mayor que este. Bien, dijo él, reposaré en Cristo, dejaré que Él haga conmigo lo que Él quisiera. Y después me retiré de él esa noche. A la mañana siguiente se le abrieron las heridas, y entonces la opinión de los cirujanos fue que él fallecería dentro de poco. De acuerdo con su deseo, llegué esa mañana y lo encontré en una condición muy seria. Oré con él y luego se le abrió la herida de su estómago. En ese momento, el ventrículo mismo se le hinchó fuera del orificio de la herida y quedó como una tripa descolorida y lívida sobre su cuerpo, y fue también aminorada. De modo que todos concluyeron que era imposible para él vivir. Sin embargo, cosieron la herida en el estómago, pero primero agrandaron el orificio y lo lavaron, e introdujeron la tripa de nuevo en su cuerpo, y al coser la piel, lo dejaron a disposición de la providencia. Pero así fue, que tanto la profunda herida en su garganta como la de su estómago se curaron, y estoy seguro de que la herida más peligrosa que el pecado había hecho sobre su alma fue efectivamente sanada también. Pasé muchas horas con él en esa enfermedad, y después de su regreso a casa, recibí esta narración del señor Samuel Hardy, un ministro de esa ciudad, parte de la cual voy a transcribir. Estimado señor, estuve muy preocupado por la triste providencia en su ciudad, pero me regocijé mucho de que el cuerpo y el alma del muchacho cayera en tales manos. Te has tomado muchas molestias con él, y espero que para buen propósito. Estoy persuadido de que esta extraordinaria, sólida e incomparable obra jamás ha sido realizada de tal manera. Nunca se canse de tales buenas obras. Me parece que uno de tales ejemplos es suficiente para hacerle abundar en la obra del Señor todos sus días. Oh, qué inescrutables son los caminos de la providencia al conducir a los hombres a Cristo. Que nadie sea alentado mediante esto al pecado para que la gracia abunde, como dice Romanos 6:1. Estos son ejemplos raros y singulares de la misericordia de Dios, y que ningún pecador presuntuoso puede esperar encontrar. Solamente es recitado aquí para el honor de la providencia, que obra para el rescate de los pecadores en formas que no comprendemos. Oh, qué gran habilidad tiene la providencia más allá de nuestra comprensión.